Buenos días a toda la gente que también hoy nos sigue por streaming. Me presento, soy Yolanda Rueda, soy la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios y tengo el gran placer de dar la inauguración este año del 8º Simposium de las Tecnologías para la Acción Social y el Empoderamiento Ciudadano. Un evento de referencia a nivel nacional e internacional en el que intentamos todos los años traer a la gente que a nosotros nos está inspirando y que nos acompaña día a día para mejorar a través de un uso social de las nuevas tecnologías. Agradecer sobre todo a los ponentes que vienen completamente de forma desinteresada, que nos dedican su tiempo, su conocimiento y están durante estos 2 días con nosotros acompañándonos para hablar con cada uno de vosotros, los que estáis aquí, para responder a las preguntas de los que están siguiéndonos por streaming y sobre todo para compartir sus causas y las ideas y los proyectos que a lo largo de todo su trabajo están haciendo, ¿no? En este año el tema del evento es ciberoptimismo, conectados a una actitud. Podéis descargaros el libro completamente de forma gratuita, los que nos estáis siguiendo por streaming con el hashtag #Estás, pues es un libro completamente gratuito, tiene más de 35 experiencias de todo el mundo en el que se están usando las tecnologías de una forma completamente innovadora para temas de justicia social, de economía colaborativa, de poder hacer cosas con ciberactivismo, de poder fomentar las libertades y los derechos a través de las redes. Aquí, los que estamos aquí, este año, quiero permitirme ir dando las gracias uno a uno, empezando por Amy, que va a participar después de Jack and Draka en vídeo que presentaré. Amy hace un proyecto precioso, muy interesante, sobre cómo podemos conectarnos las personas a través de neurociencia. Os lo va a explicar con Antonio Fumero, que va a ser su entrevistador, y durante 1 hora vamos a poder tenerla a nuestra disposición para poder preguntarle todo sobre este proyecto tan interesante en el que las personas podemos convertirnos en una parte de científicos. Aparte, ella hace un montón de proyectos más que estoy segura de que Fumero va a sacarle y vamos a intentar compartir con ellas todo el jugo. También agradecer muchísimo a Jacob Appelbaum, que es el segundo ponente que va a estar con nosotros, por estar aquí. Sé que es complicado, que viaja muchísimo, pero tiene un proyecto muy interesante, Top Project, en el que colabora. También ha colaborado en el libro de Julian Assange sobre CryptoPunk y nos va a hablar de los temas de la seguridad, de las oportunidades que tenemos en las redes, pero que también cómo tenemos que ser conscientes de usarla y cómo usarla de forma segura y sobre todo para poder hacer cosas. O sea, tenemos que entender la tecnología. Después vamos a tener una conversación con el Instituto de Suecia y con la Fundación Cibio, sobre todo el tema de derechos, transparencia, de cómo los ciudadanos podemos ser activos y cómo tenemos que pedir a nuestros gobernantes. Creo que todo va estando interrelacionado. Tomaremos una comida en el Pillallo. Está abierto a todo el mundo, todos los asistentes, porque para nosotros es tan importantes los ponentes como vosotros que estáis ahí y vosotros que estáis ahí a través de las redes. Lo que queremos es que este evento al final compartamos y podamos construir y seguir construyendo proyectos. Me decía José Juan, que habla al día siguiente, ahora comentaré, que muchas veces uno se siente muy solo cuando empieza sus proyectos, sus causas. Y este evento precisamente lo que queremos es que nadie se sienta solo, que vea que lo que estamos construyendo lo estamos construyendo juntos y que hay mucha gente que está haciendo esos proyectos juntos también. Por la tarde compartiremos un vídeo de Paolo Sirio en el que, tipo Salvados nos va a contar cómo a través de un arte revolucionario, del arte, a través de la revolución en el arte, pues puedes también ser una pequeña parte en las Islas Caimán de poder poner tú también tu dinero. Es muy interesante, muy gracioso y sobre todo muy revolucionario. Sebastián Müller y Zeus
nos contarán cómo podemos cambiar la industria cultural precisamente por cultura, por y para las personas, de una forma diferente. Después tenemos la parte de la Jam Session. Bueno, este año le hemos llamado 30 experiencias, 30 imágenes, en la que vosotros vais a poder participar y contarnos vuestros proyectos y compartirlos entre todos nosotros. Al día siguiente empezaremos con una sesión de cómo se están fomentando proyectos de solidaridad en la red a través de economía colaborativa, proyectos como Social Coin, Doa Found y Cashmob. Son proyectos que han nacido en los últimos 2 años y que están revolucionando no solo a través de las redes, sino convirtiendo los proyectos en cosas concretas de forma offline. Luego seguirá Esra, que es aparte de ciberactivista y bloguera, tiene un proyecto muy interesante enfocado a los jóvenes. Ella es una de las 17 personas más creativas e innovadoras del mundo y tiene muchísimo que aportarnos, muchísimo que hablar de su visión de todo lo que se está haciendo a nivel internacional y cómo se están movilizando los jóvenes en las redes. Y por último acabaremos con Federico Mayor Zaragoza, una persona mayor pero con el espíritu muy joven que ha sido presidente de la UNESCO, que ahora mismo es presidente de la Fundación Cultura de Paz, que nos va a hablar de cómo otra democracia es posible y cómo esa democracia es posible gracias a los ciudadanos y debe de ser gracias y por los ciudadanos. En definitiva, en este congreso lo que queremos es ver muchas actitudes muy distintas que van desde la justicia social, desde la ciencia, desde ciberactivismo, economía colaborativa, cosas muy distintas pero que al final están unidas por algo muy concreto, que es que estamos trabajando por y para las personas gracias a un uso social de la tecnología. Y eso es lo que nos une, eso es lo que para nosotros es ciberoptimismo. Agradecer a los patrocinadores, agradecer a Telefónica, que nos lleva apoyando estos últimos 8 años para poder hacer el evento, al Ayuntamiento de Málaga, que nos deja este sitio, a Agora News, que aparte de hacer el streaming nos paga todos los cafelitos del evento, así que muchísimas gracias. Agradecer a Periodismo Ciudadano, a Óscar y Paula, que aunque no ha sido posible que puedan estar aquí por motivos personales, sé que nos están siguiendo en streaming. A Thursday por inspirarnos para hacer siempre cosas creativas en esta sesión de 30 imágenes, 30 experiencias. Y sobre todo pues también al Teatro Echegaray por dejarnos este espacio y a Publicet, que gracias a ellos podemos tener como regalo el libro en papel y ha sido posible editarlo y lanzarlo. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y bueno, dar comienzo a este STAS 2013, ciberoptimismo conectados a una actitud, y empezar con una actitud de una persona que a nosotros nos ha inspirado mucho, que es Jack Andraka, un chaval de 16 años, que ahora nos lo explica en un vídeo inaugural de entrada de 5 minutos, en el que nos abre los ojos, es decir, yo con 16 años buscando en las redes, porque lo que siempre pensamos, detecta una necesidad, tuvo un familiar, un amigo suyo muy importante que tuvo cáncer de páncreas, se murió por ello, y su inquietud, su curiosidad dijo, yo tengo que investigar esto, yo tengo que hacer algo con esto, y frente a su juventud empezó a investigar, a utilizar Google, cómo podía hacerlo, y al final ha conseguido, gracias a Google, gracias a Internet, descubrir cómo detectar el cáncer de páncreas en sus primeros estadios, y eso es extrapolable al cáncer de ovario y al cáncer de pulmones. O sea, una persona con 16 años utilizando solo lo que la tecnología le permite, lo que Google le ha permitido, cómo ha podido o puede estar cambiando la vida de muchísimas personas. Os dejo con él en este primer vídeo inaugural. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar en STAS 2013. Have you ever experienced a moment in your life that was so painful and confusing that all you wanted to do was learn as much as you could to make sense of it all? When I was 13, I lost a close family friend who was like an uncle to me to pancreatic cancer.
When the disease hit so close to home, I knew I needed to learn more. So I went online to find answers. Using the internet, I found a variety of statistics on pancreatic cancer, and what I had found shocked me. Over 85% of all pancreatic cancers are diagnosed late, when someone has less than a 2% chance of survival. Why are we so bad at detecting pancreatic cancer? The reason our current modern medicine is a 60-year-old technique. I mean, that's older than my dad. But also, it costs $800 per test, and it's grossly inaccurate, missing 30% of all pancreatic cancers. Your doctor would have to be ridiculously suspicious that you have the cancer in order to give you this test. Learning this, I was sure there had to be a better way. And so I went back online, and I found what a center for pancreatic cancer would really have to be like in order to effectively diagnose the disease. The sensor would have to be inexpensive, rapid, simple, sensitive, selective, and minimally invasive. Now, there's a reason why this test hasn't been updated in over 6 decades. And that's because when we're looking for pancreatic cancer, we're looking at your bloodstream, particularly at these different proteins that are found at elevated levels in your bloodstream when you have the cancer. And while this sounds very straightforward, it's anything but. Essentially, you're looking at all these liters and liters of blood that's already abundant in protein, and you're looking for this tiny amount, this tiny increase of this protein, and that's next to impossible. However, I went back online, and essentially what I did is I found a database of over 8,000 different proteins that are found in your bloodstream when you have these cancers, and I decided to just really go through the entire list, and on the 4,000th try, I finally identified one protein that might just work. The name of the protein I found was called mesothelin, and it's just your ordinary round-of-the-mill type protein, unless you have pancreatic, ovarian, and lung cancer, in which case it's found at very high levels in your bloodstream. But in addition, what's so cool about it is that it's found in the earliest stage, when someone has close to a 100% chance of survival. And so now that I found a reliable protein to detect, I then shifted my focus to actually detecting that protein, and thus the presence of pancreatic cancer. And so what happened is my epiphany moment really came in my high school biology class, and essentially I had smuggled in this article on what are called single-walled carbon nanotubes, these long thin pieces of carbon that are an atom thick and 1/50,000th the diameter of your hair. And while extremely small, they have these amazing properties, kind of like the superheroes of material science. And so essentially I was reading this article on their properties, and we were supposed to be learning about these things called antibodies. And an antibody is essentially a molecule that only reacts with one other protein, in this case the cancer biomarker. And so then all of a sudden I was just sitting in biology class and suddenly it hit me. I could essentially read these antibodies into a network of nanotubes, such that I have a network that only reacts with one specific protein. But also it will change its properties based on the amount of protein present, and thus indicate the presence of pancreatic cancer. And then all of a sudden I realized I needed a lab, and essentially because my mom had put up with lots of me culturing E. coli where we make our sandwiches and a lot of really interesting science experiments, but I contacted 200 different professors at Johns Hopkins University and the National Institutes of Health, asking them if I could work in their lab, and I sent them this big 32-page document detailing every aspect of my experiment. And then I got 199 rejections, one after the other. It was kind of painful, but essentially I finally got one acceptance at Johns Hopkins University by Dr. Aaron Badmaestro. And I go in, I go for this big interview, and soon enough he calls in 20 different PhDs into the lab, and they're firing these questions at me. And eventually I get through it, I guess on a lot of those questions, and I guess them correctly, luckily. And then I can begin work. And I begin work, and as soon as I begin working in the lab, I realized that my once brilliant procedure had something like 1 million holes in it. And then after 7 months of really hard work, I eventually come out with one small paper sensor that costs 3 cents and it takes 5 minutes to run. This makes it over 168 times faster, over 26,000 times less expensive, and over 400 times more sensitive than our current methods of diagnosis. But also, what's so cool is that I can detect the cancer in the earliest stage, and sometimes close to 100% chance of survival. And in the next 2 to 5 years, this patent-pending sensor could lift the once dismal survival rate from 5.5% to close to 100%, and it would do similar for ovarian and lung cancer. But also what's so cool is that by shifting out that antibody, you could potentially detect any protein in the world, ranging from Alzheimer's to other forms of cancer,
even HIV, AIDS, and heart disease. And so really through this, I've learned one really important lesson, that through the internet, anything is possible. Views can be shared, and you don't have to be a professor with multiple degrees to have your ideas valued by others. You can be a high school student like me. So instead of updating like your Facebook with duck-faced pictures, you could be changing the world, because regardless of what you look like, age, or gender, it's just your ideas that count. So for 15-year-olds, you didn't even know what pancreas was, to find new ways to detect pancreatic cancer. Just imagine what you could do. Thank you. Muy bien, buenos días. Creo que tenemos un vídeo para presentar brevemente a nuestra ponente y luego iremos al turrón. ¿Ok? En el Laboratorio de Neurociencia Computacional del MIT. Amy es la directora creativa del proyecto IceWire, un juego para mapear el cerebro, la estructura de las neuronas y sus conexiones en 3D, desarrollado por el equipo que lidera Sebastián Seund en el Laboratorio de Neurociencia Computacional del MIT. La comunidad IceWire está compuesta por más de 50.000 personas de 100 países que, jugando, contribuyen al estudio del conectoma. Amy es una clara convencida del crowdsourcing y la colaboración. Además, es fundadora y comisaria del TED Global Music Project, una recolección... Lamentablemente, como decía antes Yolanda, Óscar no ha podido venir, de manera que solo estoy yo, así solo tenéis la mitad de los Block Brothers. Lo primero, antes de nada, antes de pasar a hablar con nuestra invitada, esta sesión pretende ser una sesión abierta de preguntas, respuestas. La tenemos aquí 1 hora, ¿de acuerdo? Aquí hay un par de micros, hay gente por ahí pendiente de vosotros, así que desde que empecemos a hablar con ella, estáis invitados y insistiré para que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? El proyecto es bastante interesante, si habéis visto un poco la presentación en el sitio web del evento, y yo creo que tiene bastante chicha y hay mucho que aprender de este proyecto, ¿de acuerdo? Yo intentaré ir sacando algún tema, pero desde ya os digo que tenéis ahí el par de micros, podéis empezar a levantar la mano ya, hay gente por ahí que os llevará un micro, os identificáis y hacéis cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Bien. Let's continue in English. So, Amy, thank you for being here. I think she doesn't need translation because she's learning Spanish and she's going to be back in Spain for sure in a few months. España para seguir practicando dentro de unos meses. A lo mejor se queda todo el año. Sí, sí, claro. ¿Me levanto? No, ponte cómoda. Me siento contigo. ¿Es mejor así? Sí, amigo. Bueno, lo primero es que estamos aquí para hablar de ciencia y específicamente de tu función en este proyecto, en el proyecto IceWire, que es un reto para el MIT. Es un laboratorio de ciencia cognitiva. ¿Es eso? Sí, eso es. Bueno, lo primero, ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Esa es una buena pregunta. Hay 2 áreas que cubre la ciencia ciudadana. Una sería los datos que recopila la gente con información sobre patrones de comportamiento de pájaros o sobre lo que ocurre con los billetes que tienen en sus monederos y las bacterias que van acumulando esos billetes. El crowdsourcing consiste en recopilar datos para las ciencias ciudadanas y así el público se compromete o participa en estos ejercicios de recopilación o recabación de datos.
Tenemos proyectos en los que, no sé, hay gente que quiere identificar nuevos tipos de proteína o objetos en el espacio, en el sistema solar u otras galaxias. Nosotros lo que hacemos es utilizar esta herramienta para acelerar el avance del conocimiento por parte de los científicos. Estamos hablando de compartir datos, de crowdsourcing, de apoyo a la investigación. Estamos hablando de Internet, de redes. Eso es. Todas esas son soluciones para resolver problemas de datos. Vale, pues entonces en este proyecto de iWire estamos hablando de ramificaciones. Ahora mismo en Internet, en muchas compañías, se está apostando mucho por el e-learning, por la enseñanza electrónica. Y todo esto son ramificaciones, distintos tipos de aprendizaje para la educación superior, para la formación de distintos tipos. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería el elemento más importante para los proyectos ciudadanos? Los análisis de datos, las herramientas que tenemos para analizar esos datos, ¿o sería más importante ponerlo a disposición del ciudadano? ¿De qué se trataría esto? ¿Cuál sería el elemento principal? ¿El crowdsourcing, por ejemplo? ¿O esas ramificaciones de las que hemos hablado antes? ¿Cuál sería lo más destacado? Pues creo que lo más importante aquí es que la gente se ponga de acuerdo con un mismo objetivo, con algo que tiene sentido. Y es importante que sea divertido para que la gente quiera participar. Se trata de compartir conocimiento. Estamos en la generación del conocimiento y crear comunidades en torno a esta idea es algo muy importante. Nos permite ampliar las fronteras de la ciencia y eso lo podemos hacer con este proyecto y otros parecidos. Al haber distintos proyectos con el mismo objetivo, sabes que no estás solo, sabes que estás trabajando con otras personas, que hay una comunidad que te apoya, que tiene intereses comunes. Y esto motiva a mucha gente. Al participar en un proyecto, te motiva el hecho de que hay otros investigadores a los que tu información puede servirles de algo. Para mí lo más importante es crear una comunidad de gente que colabora para resolver retos. Esto se puede utilizar en escuelas, en institutos, en centros de jubilados. Esto puede pertenecer a la vida diaria de todas las personas, aunque ellos no sean científicos. ¿Y eso está muy bien? Pues sí, está muy bien. Bueno, entonces tú eres la directora creativa del proyecto iWire, ¿no? Eso es. Entonces supongo que tu función es la de dar un poco de dinamismo a esta comunidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces cada día para conseguir ese dinamismo? Tenemos una comunidad especial de personas voluntarias que regalan sus esfuerzos para analizar datos. ¿Qué hacéis para que la gente se implique en estos proyectos? ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste el proyecto iWire? Bueno, iWire es un juego para mapear el cerebro. Nuestros laboratorios de neurociencia necesitan 50 horas para reconstruir una neurona. Y tenemos 85.000 millones en el cerebro humano. En el MIT trabajamos con Harvard y con el Instituto Max Planck, que tienen infraestructuras y tienen medios tecnológicos de primera gama mundial. Pero sin embargo, iban a tardar también ellos muchísimas horas para mapear una célula. Sin embargo, nosotros empezamos a pensar en la cantidad de tiempo que la gente dedica a jugar a videojuegos. Y la gente, un grupo de personas, se pasa 3.000 millones de horas a la semana jugando a un juego determinado. Hicimos el seguimiento, hicimos el estudio y vimos toda esa cantidad de horas. Y dijimos, toda esa cantidad de horas es un potencial que podemos utilizar para comprender el cerebro. Si dedicamos 50 horas a cada una de las células, podríamos comprender un poquito mejor nuestro cerebro. En nuestro laboratorio están viendo cómo se conectan las neuronas entre sí, cómo se procesa la información y qué es lo que ocurre en el cerebro. Este es un proceso lento debido a lo que se tarda en mapear las células. Entonces con iWire se puede jugar
Y ese juego consiste en descubrir ramificaciones que no se conocían. Esa es la idea general del juego. Y en torno a eso creamos una comunidad de 70.000 personas de 130 países que se pasan entre todos 1.200 horas al día jugando. Muchos de ellos trabajan en medios de comunicación. Nosotros trabajamos también con los medios. Les ofrecemos nuestra información, ponemos información en Google y compartimos todos los datos que tenemos. Bueno, creo que me he ido un poquito por las ramas con respecto a la pregunta que me ha hecho. Pero no, estás transmitiendo la información que tienes, así que eso es estupendo, lo que queríamos oír. Estamos hablando de conexiones neuronales y no sé si el público conoce ese concepto. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esta investigación que llamáis conectome? Un conectome es un mapa de la conectividad entre todas las neuronas del cerebro. Las últimas teorías científicas indican que tú eres un conectome. Quien tú eres es en realidad la conexión de todas las neuronas de tu cerebro, de los 85.000 millones de neuronas en tu cerebro. El único conectome que se ha mapeado es el de un gusano pequeñito, de 1 milímetro, que tiene 300 neuronas. Sin embargo, nuestros cerebros tienen una magnitud distinta. Tienen una sinapsis en un único cerebro humano que es tan grande como el número de estrellas del cerebro, para que os hagáis una idea de la complejidad de la mente. Nuestro laboratorio se ocupa de explorar la conexión de las neuronas, de ver lo que ocurre en el cerebro y crea una red con cientos de millones de neuronas para ver cómo se utilizan a la hora de aprender, para los procesos cognitivos complejos y para otras acciones. Así que estamos hablando de patrones de conexión o plantillas de conexión cerebrales. Y la hipótesis que tenemos aquí es que cada patrón es único. ¿Es así? ¿Lo repites, por favor, que no me he enterado? Este modelo de conexiones que tenemos en nuestro cerebro se supone que es único. Y es tan único como la secuencia que tenemos en el genoma. Sí, es individual. Cada una de las personas tiene uno completamente distinto. Cada vez se crean nuevas sinapsis. Y se establecen relaciones distintas entre distintas neuronas durante toda la vida. Si puedes mapear el conectome entero de un niño de 3 años, por ejemplo, y luego se lo mapeas unos años después, verás que ese cerebro ha cambiado a lo largo de los años. ¿Tienen alguna pregunta? Antonio. I'm sorry, Amy, but I'm going to ask you about the scientific part. Quiero preguntar sobre la parte científica porque me fascina. Conectome define a un individuo y un individuo evoluciona con el tiempo. Entonces, evidentemente, si nos abstraemos del conocimiento general en este ejercicio, y yo supongo que este proyecto iWire es un ejercicio concreto en un momento determinado, y quedaría muchísimo camino por recorrer aún. Sí, eso está muy bien lo que ha dicho. Estamos haciendo un mapeo de las neuronas del cerebro del MAP de un ratón. En ese caso, el nervio óptico. El nervio óptico está compuesto por células especiales. Hasta hace poco no nos habíamos dado cuenta de que la información se procesa ahí mismo. Cualquier persona de aquí estaría viendo y reconoce que mi mano se mueve, pero no sabemos qué es lo que ocurre a nivel neuronal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando algo se mueve hacia arriba y no hacia la derecha o hacia la izquierda? Si vemos el comportamiento de un individuo,
Eso es lo que hacemos aquí, eso es lo que hacemos en este proyecto con este juego. Ha funcionado, hasta ahora ha funcionado, afortunadamente. Pero las neuronas tienen una codificación predeterminada genéticamente. Y si estas células se conectan de una manera distinta, las conexiones no funcionan. Así que ese será el punto de partida y nosotros vamos a pasar después a otras partes del cerebro y esperamos poder avanzar de una forma más rápida. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del EyeWire del futuro. Yo he probado el juego y he estado echando unas partidas. Muy bien, muy bien. Gracias, es como un puzzle en 3 dimensiones, es bastante divertido. ¿Estáis pensando en introducir elementos como una puntuación para los jugadores? ¿O poder hacer algún partido o algún tipo de recompensa o premio a la hora de jugar? Bueno, tenemos unos desarrolladores nuevos, desarrolladores de software nuevos. Hola a todos los nuevos. Y entre todos estamos creando un sistema para hacer torneos o competiciones. Hacemos duelos de medios sociales, hacemos por ejemplo versus contra Twitter o Google contra Twitter, Google Plus contra Facebook, y el equipo que gana le da el nombre a la primera neurona que se mapea. El primer ganador que tuvimos fue Facebook, entonces lo podéis buscar en internet si queréis, en Google lo metéis y os va a salir toda la información. Sí, hemos tenido algunos torneos, como digo, también hemos tenido a diseñadores gráficos. ¿Y qué pasa con la opción de multijugador? Pues eso estaría estupendo. Es un reto técnico y aún tenemos que averiguar cómo se puede hacer el multijugador, pero eso haría que fuera muy interactivo y podrían jugar personas de todo el mundo, los unos contra los otros, y podrían tener un chat para hablar unos con otros y decir qué es lo que está ocurriendo. Ellos nos pueden dar también sus comentarios para ver qué es lo que les gusta y qué es lo que se puede hacer para que el juego sea más entretenido y ellos puedan competir. ¿Se podrían hacer otros avances? ¿Se podría poner para los móviles, por ejemplo? Todavía no, estamos trabajando en ello. Acabamos de empezar a colaborar con el laboratorio de medios del MIT y vamos a desarrollar una versión móvil para teléfonos, para tabletas, y va a ser estupendo. ¿Podríamos echar un partidito aquí? Sí, ¿por qué no? Podrías utilizarlo donde queráis e incluso podéis darle el nombre a una de las conexiones. Animaos. Seguro que se os ocurre algo. Yo no veo nada desde aquí, pero seguro que alguien ha levantado la mano, ¿no? Okay. So let's get back to the citizen science. Bueno, vamos a volver al concepto de ciencia ciudadana. Estábamos hablando del fenómeno de que fenómenos parecidos al periodismo ciudadano. Tenemos a la gente que está cambiando su función tradicional. Los ciudadanos actúan o trabajan ayudando a científicos para facilitarles el análisis, por ejemplo. ¿Qué crees que ha cambiado en la labor del científico? No en la labor del ciudadano, sino en la labor del científico. ¿Los científicos tienen que ser distintos para poder gestionar este tipo de funcionamiento? Eso es un asunto delicado. Cuando los investigadores hacen ciencia de ciudadano, su forma de trabajar cambia, porque para este tipo de proyectos tienes que interactuar con el público general. Y eso no es algo que suelen hacer los científicos. Generalmente hacen muchas charlas, conferencias con otros compañeros, con otros científicos. Y sin embargo, en este juego se está tratando con personas que no tienen una formación técnica.
Y los investigadores tienen que detenerse, volver a pensar otra vez cómo tienen que compartir sus conocimientos con el resto de las personas. Lo que hace esto es que facilita y mejora la comunicación. Por otro lado, sin embargo, cuando empezamos con los proyectos de este tipo, tenemos a mucha gente ayudándonos. En un laboratorio, sin embargo, tenemos a gente que está haciendo cosas bastante parecidas. Empollones, si queréis, los podéis llamar empollones, son todos empollones en un laboratorio, sin embargo, cuando se trabaja con la sociedad, pues ahí tienes de todo. Nosotros tenemos a diseñadores, tenemos a desarrolladores de juegos, desarrolladores de software, tenemos a muchísima gente, tenemos un montón de personas distintas que están, no sé, con proyectos distintos, como el proyecto de un portátil por cada niño. Todas estas cosas lo que hace es cambiar nuestro enfoque para enfrentarnos a nuestra materia. Y así pues te involucras de un modo distinto y mejor. ¿Crees que la formación de los científicos es adecuada para este tipo de procesos? Que si crees que la educación de los ingenieros, por ejemplo, se adecúa a lo que tenemos, o habría que cambiar el modelo de formación, el modelo educativo, para adaptarnos a este nuevo tipo de esta nueva forma de hacer ciencia. Se podría hacer de una manera distinta para transmitir esa pasión que tienes tú. No creo que los científicos suelan hacer cosas como, por ejemplo, establecer un presupuesto. Eso no forma parte de su formación. Nosotros sí trabajamos con ello en nuestro laboratorio. Estamos trabajando con Folded, que es un juego de la Universidad de Washington, en el que el jugador resuelve puzzles, y esos puzzles en realidad es la estructura tridimensional de las proteínas. También estamos trabajando con otros juegos de la universidad, de otra universidad. Y ese es un proyecto que estamos haciendo nosotros solos y estamos compartiendo nuestros resultados positivos, nuestras mejores prácticas. Y eso permite a los demás pues actuar un poquito más rápido. ¿Qué piensas de la función de los periodistas en la ciencia ciudadana o la ciencia de este tipo? Que es importante que los periodistas comuniquen estos resultados, que se impliquen también del mismo modo que lo hace la ciudadanía y los científicos. Sí, es interesante esto, porque la ciencia ciudadana ayuda a los periodistas. Si estás escribiendo un artículo sobre un descubrimiento en genética o algo sobre el genoma humano, esa historia que estás escribiendo podrías compararla o contrastarla con un proyecto de los Estados Unidos en el que se puede participar y además puede participar cualquier otra persona a la que le interese. Entonces, sí, esto también funciona para los medios de comunicación, igual que funciona bien para nosotros. A nosotros nos viene bien que nos den una cobertura mediática adecuada y que nuestro proyecto Airwire sea conocido. ¿Estáis pensando en distintos juegos para este proyecto? Sí, vamos a crear juegos en el futuro. El próximo va a ser una reconstrucción de una neurona del córtex, que es esta parte aquí del cerebro, y vamos a estar leyendo la memoria de alguien al mapear esto. Y podríamos llegar a averiguar cuáles son las emociones que se asocian a ciertos olores en el cerebro de esa persona, por ejemplo. Vamos a trabajar con células específicas para intentar reconocer cuáles son las emociones que se asocian a esa neurona en concreto, si son emociones felices o tristes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Hola. Quería preguntarte si tenéis alguna posibilidad de participar en el Brain, ¿cómo era? Mira un segundo. No comprendo. Sí. Bueno. Me van a pasar al traductor. Que prefiero que le traduzcan a hacer yo el ridículo con mi inglés.
¿Sí? ¿Me oyes? Yes, I can Sí, hear you. ¿ahora? Hold on. Someone's talking to me. Sí. Quería preguntarte si tenéis posibilidad de participar en el Brain Activity Map Project y si es así, ¿qué podríais aportar a ese proyecto? Oh, the Obama's Brain Initiative? Is that what you're asking? So, actually, Sebastian Sung. Bueno, Sebastián Sung, que es el profesor que ha creado Iowa, está en la Casa Blanca hoy mismo. Y estamos bastante involucrados con la iniciativa de Obama. Y probablemente vamos a ser uno de los jugadores principales en esto, porque actualmente somos el único proyecto de neurociencias en el mundo. Y el progreso que está haciendo la gente está cambiando fundamentalmente nuestra investigación. Y esperamos que los juegos en el futuro van a poder abarcar más en lo que es la neurociencia a través de las acciones en Iowa que van a ayudar a los investigadores en todo el mundo a aumentar los datos y a mejorar la inteligencia artificial. Vamos a investigar en otras áreas de neurociencia como mapeo funcional, que es muy interesante para nosotros. Nuestro laboratorio no enfoca en eso actualmente, pero probablemente trabajando con otros investigadores podemos ayudarles a construir un juego. ¿Eso contesta a su pregunta? Hombre, me gustaría profundizar más, pero bueno, vamos a tirar con eso, ¿no? Es que es un proyecto muy interesante. Entonces, toda la información que nos puede dar sobre el calcio, cómo se va a intentar mapear, la tecnología que estaría detrás, lo que ya existe, lo que habría que avanzar, toda esa información, para los que nos gusta esto, sería interesantísima. Pero no sé si el evento va por ahí. Oh, gracias. Sí, es un reto de aprendizaje de máquina que estamos tratando y hemos construido unos algoritmos muy complejos que permiten al ordenador diferenciar los píxeles en las imágenes. Así que básicamente hacemos la imagen de trozos del cerebro y podemos reconstruir un volumen del tejado, pero entonces solo tienes imágenes del tejado, pero manualmente tienes que colorear la parte interna de la célula utilizando las imágenes. Y lo que hace el aprendizaje por máquina, lo que hace es seccionar lo que son las células para no tener que ir célula por célula. Bueno, un resumen de cómo hacemos las imágenes en Iowa. Bueno, la tecnología no existe de cómo hacer el cerebro viviente actualmente. Entonces, igual has visto imágenes de la actividad del cerebro. Lo que hay en una imagen es miles de millones de nervios. Entonces, es imposible hacer una imagen completa de la célula. Hay que hacer el zoom centenares de veces para ver el sinapsis individual de las células. Y la forma de reconstruir las neuronas es de coger un trozo del cerebro y lo tienes que poner para que verlo y luego tienes que cortarlo de una forma muy, muy fina. Tienes que usar como un cuchillo de diamantes y lo cortas a 40 milímetros y vas trozo por trozo y le tienes que poner como una película y luego usas un microscópico eléctrico para coger el mapeo de la imagen y luego puedes coger un volumen de tejado y mientras vas yendo por las imágenes es como ir por el cerebro. Pero eso es una imagen, no realmente tienes datos de ahí y tienes que hacer análisis
Y eso es un reto muy grande para nosotros, para nuestra investigación. Entonces, eso es el fondo de lo que es IWire. Es una inteligencia artificial que estamos construyendo para poder ir por esas imágenes, uno por uno, y reconstruir de forma precisa las neuronas. Y parece fácil, pero es muy, muy difícil. La mayoría de la gente, bueno, antes de mirar las neuronas en 3D, pensaba que las ramificaciones parecían lo mismo diámetro a lo ancho, pero en la realidad las ramificaciones son muy estrechos, luego empiezan a ponerse más ancho, luego menos ancho, y es bastante difícil para los humanos a reconstruir esas células. Entonces es casi imposible que un ordenador lo haga. Eso es entrar en lo que es la cosa técnica. Es muy complejo. Llevamos 5 o 6 años para desarrollar la capacidad de juntar esas imágenes y empezar a mapearlos en 3D. La conferencia de Sebastián en 2010, ¿cuántos años llevas con IWire? IWire lo hicimos en el diciembre del año pasado y se conceptualizó en enero del año pasado. Y pasamos mucho tiempo construyendo el juego. Pero antes de eso, nuestro laboratorio ha pasado 5 años construyendo Omni, el software Omni, que es básicamente te permite reconstruir las neuronas en trozos, y antes de ese software pasábamos 200 horas para mapear una célula, porque había que ir mirando una imagen, colorear la sección y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y son miles y miles y miles cada vez. Es como hacer una película animada. Sí, exactamente, como la vieja escuela. Pero esta forma, lo que tenemos ahora es mucho más rápido y puedes colorear en 3D, en trozos. También puedes mirar en nuestro blog para más información técnica si quieres. Debéis probar el juego, ¿eh? Hola, Amy. Que no, es como un puzzle. It's like a... I think I have 2 questions. One is, how are you financiering this ¿Cómo estás financiando ese proyecto? Funding for project. Yeah. And the other thing, are you planning to use crowdfunding to ¿Vas a usar crowdfunding para mejorar los fondos? ¿Y cómo vas a distribuir todo el conocimiento de toda la comunidad? Buena pregunta. Estamos patronizados por IMH, pero IWire no está financiado. Sebastián Sang es una persona magnífica y extraordinaria que ha pasado bastante tiempo para construir ese proyecto. Pensaban la gente que eso no iba a funcionar, pero gracias a Dios eso no es el caso. Pero probablemente en el futuro vamos a tener que buscar otras formas de financiación. Es cuestión de tiempo, pienso. Y la otra pregunta de cómo vamos a distribuir el conocimiento que descubrimos. Vamos a entregar nuestro primer papel a un boletín bastante próximamente, y vamos a intentar hacerlo de acceso abierto, de mapas de los neuronas, y los cuales van a ser disponibles al público. Todos esos datos de nuestro laboratorio van a estar accesibles al público,
Igual, estamos muy interesados en compartir nuestras experiencias con otros investigadores. Me encanta la idea de crowdsourcing con los científicos y estoy muy interesada en compartir lo que funciona y lo que no funciona para que los otros laboratorios no hagan los mismos fallos que hemos hecho nosotros y para que ellos puedan mover en esa dirección. Sobre todo mirando a los retos del aprendizaje de máquinas, porque hay que enseñar a los ordenadores cómo hacer esas tareas. Y la ciencia ciudadana es un buen punto de partida, porque hay muchos datos y hay muchas aplicaciones potenciales. Estoy muy interesada en cómo podemos compartir todo lo que hemos hecho con otros investigadores y otros centros. ¿Has pensado en exportar la plataforma iWire como para otros proyectos? ¿Como Zooniverse, por ejemplo? Sí, lo hemos pensado y probablemente lo vamos a hacer. No sé. ¿Está en el roadmap del laboratorio? Sí, vamos a intentar construir un suite de juegos. Normalmente la gente enfoca en una parte muy pequeña de una disciplina, pero hay muchas partes que podemos catalizar el progreso construyendo ese tipo de juego y identificar cómo podemos construir juegos para solucionar otros aspectos de nuestra disciplina. Hay otro tipo de investigación que es diferente a distinto a este tipo de investigación, donde los investigadores están interesados. ¿Otros proyectos de ciencia ciudadana, quieres decir? Sí, distintos a la neurociencia. Zooniverse es un grupo estupendo que ayuda a los investigadores a construir proyectos de ciencia ciudadana. Y tiene proyectos con NASA donde la gente está identificando nuevas galaxias. Han encontrado cuerpos celestiales completamente nuevos. Tiene un proyecto que se llama What's the Score con la Universidad de Oxford, donde la gente está digitalizando música antigua y mirando los aspectos de música antigua. Hay un proyecto que se llama Cell Slider que está identificando células para la investigación de cáncer. Hay otro que utiliza cámaras en parques nacionales, identificando cuáles son los animales que están en esos parques. Entonces, hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana ahí en el mundo. Hay otro que mira los caminos de los pájaros, otro sobre flores. He descubierto una la semana pasada. Aparentemente hay un grupo en la Universidad de Rockefeller que están recogiendo cucarachas por todas partes. Están pidiendo que la gente les envíe cucarachas para estudiarlas. No sé qué están haciendo con ellas, pero están recogiendo cucarachas por todas partes del mundo para hacer su investigación. Hay gente rara por el mundo, ¿no? ¿Estás hablando en serio? ¿Las cucarachas? Sí, es así. Okay. I know you're passionate about. Sé que estás apasionada por muchas cosas y muchas cosas distintas. Y estás haciendo iniciativas diferentes a nivel personal también.
Y aquí estamos hablando sobre el optimismo y cómo estamos usando las tecnologías para la innovación en muchos campos, para que la gente puede juntarse para colaborar en ese tipo de ciencias ciudadanas y otro tipo de proyectos. Vamos a hablar sobre otros temas y sé que estás haciendo algún tipo de proyecto, por ejemplo, otras ideas que estás elaborando. ¿Qué tipo de energía estás utilizando para impulsar ese tipo de proyecto? Oh, yeah. Astronomical observatories and the way you are running this project and the way you are. ¿Cómo estás impulsando ese proyecto? So I like side projects. I'm a big fan of side projects. Me gustan los proyectos científicos y empezarlos y construirlos y ver cómo, qué camino toman. Y tengo uno que se llama, que tiene que ver con las estrellas. Y estuvimos en un planetario un día y había un grupo de nosotros y la gente estaba en la cola para mirar por el telescopio y solo había uno. Y estuvimos diciendo y decimos que tenía que tener un hammock. Y decimos, hicimos un proyecto para mandar los hammocks a los planetarios. Es que solo hay 600 en el mundo. ¿Tienes uno aquí para que lo podamos ver? Es que yo creo que empezar esas cosas es muy... Es mejor que solo decir que lo vas a hacer, ¿no? Para realmente hacerlo y reunir a la gente para que la gente que está interesada viene hacia ti, ¿no? Y montar empresas de hammock o lo que sea, ¿no? No lo sé. Dejé de ver la tele hace un par de años, así que liberé mucho tiempo libre y me gusta crear cosas y trabajar con la gente y ver cómo se puede utilizar la tecnología para fines buenos. Y me gustaría crear cosas que yo deseaba que existiera y ver cómo podemos crear el mundo en que nosotros realmente queremos vivir. Y yo creo que este tipo de iniciativa hace un impacto sobre los proyectos que yo quiero comenzar. Para mí es una cosa emocionante. Sé que es trabajo, pero realmente no noto que es trabajo, porque estoy haciendo las cosas que me gustan hacer. ¿Tienes algún tipo de proyecto que quieres compartir con nosotros? Hombre, tengo tantos que no sé dónde empezar. ¿Algunas ideas? Durante tu estancia aquí en Málaga, estamos hablando sobre ser investigadores. Hay mucha gente que tiene localizadores geotag. Y ahora en Google Maps puedes ir a la vista del océano y puedes seleccionar para ver los tiburones, las ballenas, y puedes ver dónde están en tiempo real y ver dónde han ido nadando desde que les han localizado. Pero sería fantástico en Google Maps si pudieras tener una visualización en tiempo real de todos los datos que tenemos, de todos los investigadores, porque muchos están ahí aislados en sus propios laboratorios, pero si podemos juntar todo y visualizar todo, porque esas son las cosas que me gustan a mí. Yo creo que cualquier forma que se puede comunicar la ciencia de forma visual ayuda a la gente a observar las cosas de forma más rápida. A veces no es necesario profundizar en las cosas, en las ciencias, pero darles el interés inicial para que la gente pueda luego impulsarse por sí misma. El proyecto de TEDx de música es un proyecto enorme, es un proyecto de ciencias. Quizás nuestros espectadores no saben de qué es el proyecto de TEDx. Empezamos ese proyecto de música, TEDx, tecnología, entretenimiento y diseño.
Y empezaron TEDx hace 4 o 5 años. Y hay eventos TEDx que han ocurrido, igual 6 o 7.000. Right. So I'm a TEDx organizer, and I've done a couple. I'm working on TEDx MIT, but we started this project that basically takes the best live music from TEDx events all over the world, remasters the audio, and shares it. It's really simple. It's all Creative Commons, so you can download it free. You can remix it. You can use it for nonprofit videography purposes. You can do anything with it. But really, it's, I think, for the world of music, what TED is for ideas. Yeah. Yeah, we have a question. Hello, George. I lived a little bit in America. Oh, I live a little bit in America. Oh, great. So, how I know, America have with Obama more like 125 billion national debt. So, yeah, money problem. People having 2-3 jobs. They go into Walmart, eating products of Monsanto. So, how useful is brain research, what you're doing together, for the public? We have now a very big mess in internet, a lot of information where it's rubbish. So, could you tell us, is it possible to use this research for the new generation of internet? We have net, it's connection between computers. We have web, www. It's packages of protocols and documents, what we have. And is it possible to use ¿Es posible utilizar tu investigación para la nueva generación de Internet? La máquina no puede hacer todo solo. ¿Puedes explicar cómo los científicos pueden utilizar los datos para el GGG, para la Internet inteligente? ¿Cómo puede la neurociencia, me estás preguntando cómo puede la ciencia neurociencia cambiar el Internet? Creo que entiendo lo que me estás preguntando. Estás preguntando por las aplicaciones de la neurociencia y por qué importa, por qué debemos financiar esas cosas y estudiarlas. Son preguntas fundamentales. ¿Cómo existimos? Hay 7.000 millones de personas en el mundo y todos estamos conscientes. Podemos ir al espacio a ver átomos, pero no sabemos cuántas células hay en el cerebro. Entonces son preguntas fundamentales que a veces me preguntan cómo es que sabemos tan poco sobre nosotros mismos. La aplicación pues tiene mucho potencial para estudiar las propiedades del cerebro, conocer cómo las enfermedades, sobre las enfermedades relacionadas con las neuronas. Bueno, pues en teoría nosotros íbamos a poder mapear el cerebro de alguien que tenga epilepsia, por ejemplo, y compararlo con el mapa de una persona que no tenga epilepsia. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Se puede deber a muchas cosas distintas. Esto podría servir también para diseñar microchips. Hay mucho potencial para desarrollar nuevas aplicaciones. A medida que avanza la ciencia, cuando por ejemplo Newton descubrió sus leyes, eso no explicaba todo el funcionamiento de la física, pero sí que asentó las bases para otros investigadores para que llegasen y siguiesen descubriendo nuevas reglas, a añadir lógica
a desarrollar tecnología. Y ahora mismo los neurocientíficos están sentando los cimientos para el futuro y esto se va a utilizar durante cientos de años. Van a seguir trabajando sobre la base de lo que estamos haciendo ahora. Durante las próximas décadas seguro que va a ser así. Y todavía ni siquiera podemos hacernos una idea del impacto que esto podría tener en un futuro. Podría ser una revolución en el modo en que nos entendemos a nosotros. Allí hay una pregunta también. A mí me despierta mucha curiosidad lo que decías sobre la investigación científica que tiene un impacto muy positivo y que puede cambiar cómo funciona el mundo. Como trabajas en el MIT, donde hay mucha tradición de compartir datos y colaborar, creo que el lado práctico de esto es algo que hay que hacer enseguida, que es lo que yo me estoy preguntando, si parte de esta contribución es para desarrollar open software, para desarrollar programas abiertos para que la gente pueda aprender y pueda seguir trabajando con ellos, para que puedan meter información sobre los ojos, o sobre todos los datos que puedan encontrar. Porque me parece que eso es algo que es un beneficio tangible e inmediato que se podría obtener con este proyecto iWire. Se podría empezar a hacer inmediatamente esa clase de investigación e incluir los datos en la base de datos. No, todavía no es open source, todavía no está abierto. Pronto lo va a ser. Los datos pronto van a estar disponibles. En iWire lo que estamos haciendo es, estamos intentando entrenar a las máquinas y crear un software que va a ser completamente abierto. Y eso sí que va a cambiar cómo se hace neurociencia. Pero sí, quiero que iWire sea open source en la medida de lo posible. No sé por qué no lo hemos hecho aún. Supongo que es porque no tenemos mucho tiempo para desarrollar todo esto. Y si lo pusiéramos inmediatamente como fuente, como open source, pues tal vez tuviéramos problemas. No sé cuáles son los detalles, no sé por qué exactamente aún no es así. Sé que nuestro laboratorio depende de los desarrolladores de juegos y los desarrolladores dependen de los jugadores. Entonces esto es una cadena y bueno, habrá que ver cómo funciona. Sí, ahora. Muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Me he quedado pensando en lo del tema de las cucarachas cyborg, porque leí el otro día... Leí el otro día un artículo al respecto y bueno, no sé porque al final es un artículo y seguro que mucho más profundo, pero me llamó la atención el debate, porque el debate era que al final estabas controlando dónde iba la cucaracha, porque ibas controlando a través de sus impulsos neuronales que había un obstáculo y entonces ibas corrigiendo el camino de la cucaracha. Entonces, todo lo que se está estudiando y todas nuestras neuronas, la capacidad de poder hacer cosas grandísimas, sobre todo para enfermedades, como bien has dicho, del tema de la epilepsia o de gente con autismo. Lleva la otra vertiente, ¿no? La vertiente ética de controlar a la cucaracha cyborg por dónde va a ir. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Imagino que habéis hablado mucho, habéis planteado. ¿Cuál es vuestra opinión a nivel científico, más allá de lo que ponían los medios, la gente que se escandalizaba por el camino de la cucaracha cyborg? ¿Qué es lo que vosotros pensáis al respecto en esto? Es una pregunta muy buena. Bueno, no me he leído toda la explicación de cómo funciona eso, pero supongo que hay neuronas motoras que se pueden estimular y al estimular las neuronas motoras pues puedes controlar la dirección del animal. Ahora mismo se está investigando en la manera de... Bueno, ya se puede utilizar un receptor neuronal de medusas que responda a la luz. Entonces, si proyectas una luz, estimulas las neuronas y ese estímulo puede hacer que se coloque un virus en una neurona y poder introducirte en la red de neuronas.
La idea de poder controlar un animal con el estímulo neuronal sí que es da un poquito de miedo, ¿no os parece? Pero no sé. Es que hay un montón de ciencia que si pensamos en ella desde el punto de vista puramente ético, es un poco brutal. Pero así es como la ciencia avanza. Y eso nos aporta mucho. Hemos hecho pruebas con ratones, con monos. Pero esa es la manera que tenemos para entender cómo funciona el cerebro y para entender cómo funcionamos nosotros. Se han creado nuevos fármacos que han conseguido curar enfermedades gracias precisamente a este tipo de investigación. Entonces, sí que hay lugar para las preocupaciones morales aquí. Y iWire trabaja en este tema tan polémico. No sé cómo se podría controlar una persona. No, de momento no vamos a hacer eso, no se hace, no estamos hablando de controlar personas, ni lo vamos a hacer en ningún plazo corto. Eso es lo que diría un ingeniero, ¿no? Sí, bueno, cuando se pueden reconocer algunos impulsos, por ejemplo, para mover un brazo, eso se puede utilizar. Si entendemos todo eso, podríamos crear una prótesis con electrones que te permitan flexionar músculos y cerrar y abrir la mano y poder coger botellas con una prótesis, simplemente basándonos en los impulsos eléctricos. Esa es la investigación que nos está facilitando todo eso. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Sí. Hola. Yo estoy viendo cómo la tecnología... Hemos visto cómo la tecnología en los últimos años ha cambiado nuestra forma en la que interactuamos con ella. En un principio lo hacíamos con un teclado, ahora se hace a través de pantallas táctiles. Estamos viendo cómo el comienzo de la sintetización de voz y de cómo una máquina puede hablar contigo y tener interacciones contigo. La pregunta es, ¿cree que será posible que un ordenador tenga conciencia de los estados emocionales de una persona? Saber cuándo una persona está triste o está contenta y por qué motivos lo está. Porque he escuchado antes que ha hablado de que cada mapa de cada persona es único, pero seguramente habrá una serie de patrones que están organizados en común entre todos nosotros. Pues esa es mi pregunta, que ¿creen que podrán saber si una persona está triste? Hombre, también yo he pensado en eso y creo que eso también es importante porque la felicidad a lo mejor se puede representar por el pulso cardíaco, por el nivel de sudoración en las manos, por la cantidad de movimiento que hayamos tenido en un día. Hay otros muchos patrones, pero creo que el mental es un componente bastante fundamental ahí. There's actually a pretty cool project, Sí, hay un proyecto like a muy virtual therapist chulo que está haciendo that came out ahora of un terapeuta de Berkeley. Digital avatar y tienen un avatar digital al que se le puede hablar y puedes analizar, hace un análisis del lenguaje en tiempo real, observa los músculos pequeñitos de la cara para reconocer el estado emocional. Eso es distinto del mapeo. Eso no tiene que ver demasiado con el mapeo de redes, pero tiene que ver con lo que dices de si los cerebros funcionan de una manera similar en distintos individuos. La conectividad de las personas es bastante similar. El 99% más o menos de nuestro DNI es igual. Las superautopistas de conexión las superautopistas de información del cerebro son iguales. Lo que cambian son las sinapsis, que es algo que no habíamos estudiado antes, porque hay tantísimas que son demasiadas. Pero sí que sería muy interesante ver cómo esas conexiones de una persona feliz son distintas a las de una persona que está deprimida, por ejemplo. Esas son preguntas a las que queremos dar una respuesta. ¿Te he contestado? Okay.
Nos estamos quedando sin tiempo, así que tengo la última pregunta. ¿Crees que esta teoría del conectome se podría extrapolar y llevar a un conectome social? El patrón social, tenemos un modelo social de actuación a la hora de utilizar Internet y todos estos dispositivos. Es el mismo patrón en distintas personas. ¿Se puede extrapolar esta teoría a lo que te estoy diciendo? Sí, seguro. Podríamos utilizarlo para cosas que no sean el cerebro. Se utiliza muchas veces un mapa cortical para establecer jerarquías en muchos casos. El funcionamiento local de las redes del cerebro en determinadas regiones del cerebro es algo que se puede utilizar para prever cómo la gente almacena y procesa información. Y en este caso en concreto se podría ver cómo lo hace para procesar tecnología. Entonces creo que sí, se podría utilizar. ¿Es el futuro de la ciencia del ciudadano? ¿El futuro de la ciencia del ciudadano? Pues el futuro es difícil. Yo espero que en el futuro la mayoría de las personas jueguen a nuestro juego. Creo que el futuro de la ciencia de ciudadanos nos va a ofrecer mejores juegos. Ahora tenemos ya algunos juegos que no se pueden comparar con algunos de los juegos virales que hay por ahí a los que todo el mundo juega. Pero eso no quiere decir que no podríamos ser igual que ellos. Estamos creando una relación cada vez más estrecha entre los desarrolladores de juegos y los jugadores. Y esto está cambiando porque los científicos interactúan con el público general y eso acelera la capacidad de progresar y resolver retos. A medida que más investigadores estén informando a los ciudadanos con estos proyectos, los ciudadanos cambiarán también su forma de entender la investigación. Y esto lo que está haciendo es motivar a la gente para hacer cosas que les gusta. Por ejemplo, una chica que se llama Jennifer, que utiliza un nick que se llama Kata, y ella es la gestora, la encargada de un almacén. Lo que hizo, ya siendo adulta, fue tomar una decisión, porque no estaba haciendo lo que ella siempre había querido hacer. Así que volvió otra vez a la universidad para sacarse otra vez el graduado. Volvió a la escuela para sacarse el graduado y empezó a jugar en este juego, a Airwire. Tenemos historias así. Tenemos historias en las que gente mayor y gente joven se ha visto de repente involucrada en la ciencia. O, por ejemplo, una chica de 17 años de Bulgaria, que nunca había estado en un laboratorio. Los niños pueden acceder a la ciencia, cualquiera puede hacerlo. ¿Te imaginas una especie de World of Warcraft para la ciencia? ¿Se puede hacer eso? Sí, si descubres nuevas células, pues pasas de nivel. Sí, estaría muy chulo. ¿Se te ve optimista con esto? Sí, del todo. Creo que esto puede crecer y crecer sin límites y podemos hacer proyectos cada vez mejores y más divertidos. Y si la gente se pasa 5 minutos jugando al móvil, divirtiéndose y además contribuyen a la ciencia, pues es estupendo. Muchísimas gracias. Gracias por traerme. Gracias. You have a taxi at the bus stop ready for you. Estoy esperando el taxi a la salida. Muchas gracias.